Imagina tener el poder absoluto sobre 65 millones de personas. Imagina que cada decisión que tomes pueda cambiar el curso de la historia, que ejércitos enteros esperen tus órdenes, que la riqueza más grande del mundo esté a tu disposición. Ahora imagina que, con todo ese poder, escribas en tu diario personal: muy poco se necesita para hacer feliz una vida. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ese hombre existió. Se llamaba Marco Aurelio, y fue el último de los 5 emperadores buenos de Roma, el hombre más poderoso de su época, y paradójicamente, uno de los filósofos más humildes de la historia. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas. Eran reflexiones privadas de un hombre luchando por ser mejor cada día, a pesar de cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Hoy vamos a explorar la vida de un hombre que nos enseña que el verdadero liderazgo no viene del poder externo, sino de la maestría interior. Marco Aurelio nos muestra que puedes tener todo el mundo a tus pies y aún así entender que la única conquista que realmente importa es la conquista de ti mismo. Sección I: el peso de la corona. Marco Aurelio nunca quiso ser emperador. Nacido en el año 121 después de Cristo como Marco Annio Vero, su mayor pasión era la filosofía. Soñaba con pasar sus días estudiando, escribiendo, reflexionando sobre las grandes preguntas de la existencia humana. El destino tenía otros planes. El emperador Antonino Pío lo adoptó y lo preparó para sucederlo. Durante 23 años, Marco Aurelio observó de cerca lo que significaba llevar el peso del liderazgo supremo. Vio cómo las decisiones afectaban millones de vidas, cómo la presión constante podía corromper incluso a los hombres más nobles, cómo el poder absoluto era realmente una forma de esclavitud absoluta al deber. Cuando finalmente se convirtió en emperador en el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio enfrentó una realidad brutal: el imperio estaba bajo ataque constante. Bárbaros germánicos invadían desde el norte, la peste asolaba las ciudades, las finanzas imperiales se tambaleaban, y las conspiraciones políticas amenazaban desde adentro. Cualquier hombre normal hubiera sido consumido por la presión. Marco Aurelio eligió un camino diferente: utilizó cada crisis como una oportunidad de practicar la filosofía estoica. Convirtió el liderazgo imperial en un laboratorio de crecimiento personal. En sus meditaciones, escribió: en la madrugada, cuando tengas pereza de levantarte, ten a mano este pensamiento: me levanto para trabajar como ser humano. ¿Voy a estar malhumorado por ir a hacer aquello para lo que nací y para lo que fui traído al mundo? Esta perspectiva transformó su relación con el poder. No veía el trono como un privilegio, sino como una responsabilidad sagrada. No gobernaba para glorificarse a sí mismo, sino para servir al bien común. Esta mentalidad de servicio, no de dominio, es lo que distingue a los líderes auténticos de los tiranos. Durante sus campañas militares en la frontera del Danubio, mientras dirigía ejércitos y tomaba decisiones de vida o muerte, Marco Aurelio escribía reflexiones filosóficas en su tienda de campaña. Estas no eran abstracciones académicas, eran herramientas prácticas para mantener su humanidad en medio de la brutalidad de la guerra y el poder. Sección 2: la filosofía en acción. Lo que hace extraordinario a Marco Aurelio no es que haya sido emperador, sino cómo utilizó ese poder para vivir sus principios filosóficos. Sus meditaciones son el registro íntimo de un hombre intentando aplicar la sabiduría estoica en las situaciones más extremas. Principio 1: la impermanencia universal. Piensa continuamente en que todas las cosas como son ahora, también fueron así en el pasado, y considera que también serán así en el futuro, escribió Marco Aurelio. Esta perspectiva lo ayudaba a mantener la ecuanimidad tanto en las victorias como en las derrotas. Cuando sus ejércitos ganaban batallas decisivas, recordaba que la victoria era temporal. Cuando enfrentaba revueltas o traiciones, recordaba que esas crisis también pasarían. Esta comprensión de la impermanencia lo liberaba de la arrogancia en el éxito y del desespero en las dificultades. En el contexto moderno, este principio es revolucionario. Vivimos en una cultura obsesionada con la permanencia: carreras para toda la vida, relaciones perfectas que duren para siempre, éxito constante sin retrocesos.
Marco Aurelio nos enseña que aceptar la impermanencia no es pesimismo, es realismo que nos libera para actuar sabiamente en el presente. Principio 2. El servicio como propósito. Lo que no es útil para la colmena no puede ser útil para la abeja, reflexionaba el emperador. Esta perspectiva transformaba cada decisión política en una pregunta ética. ¿Esto sirve al bien común o solo a mis intereses personales? Marco Aurelio aplicaba este principio incluso en decisiones que lo perjudicaban personalmente. Gastó fortunas personales financiando obras públicas, perdonó deudas imperiales que lo empobrecían, y mantuvo la paz con tribus bárbaras cuando la guerra hubiera sido más lucrativa. Para los hombres modernos, este principio desafía la mentalidad individualista extrema. No sugiere que te sacrifiques masoquistamente, sino que encuentres propósito en contribuir a algo mayor que tus necesidades inmediatas. Un trabajo no es solo un medio para ganar dinero, es una oportunidad de servir. Una relación no es solo para satisfacer tus necesidades emocionales, es una oportunidad de contribuir al crecimiento mutuo. Principio 3. La disciplina interior en el poder. Tener poder absoluto y mantener la disciplina interior es probablemente el desafío más difícil que puede enfrentar un ser humano. La historia está llena de líderes que comenzaron con buenas intenciones y fueron corrompidos por el poder. Marco Aurelio desarrolló prácticas específicas para mantener su integridad moral. Cada noche revisaba sus decisiones del día. ¿Actué con justicia? ¿Mis órdenes reflejaron sabiduría o capricho personal? ¿Traté a mis subordinados con respeto? Esta autoauditoría constante lo mantenía conectado con sus valores fundamentales. También practicaba lo que llamaba visualización de la muerte. Regularmente meditaba sobre su propia mortalidad, no por morbosidad, sino para mantener perspectiva. Puedes despojarte ahora mismo de muchas cosas innecesarias entre las que te turbas y vives agitado, porque existen solamente en tu imaginación, escribía. Sección 3. Las pruebas del liderazgo auténtico. La verdadera medida de un líder no se encuentra en tiempos fáciles, sino en cómo responde cuando todo se desmorona. Marco Aurelio enfrentó algunas de las crisis más severas en la historia romana, y su respuesta revela principios intemporales sobre el liderazgo auténtico. Crisis 1. La peste antonina. Entre los años 165 a 180 DC, una plaga devastadora asoló el Imperio Romano, matando posiblemente 30 millones de personas. Esta pandemia antigua puso a prueba cada aspecto del liderazgo de Marco Aurelio. Mientras muchos líderes hubieran huido de Roma para protegerse, Marco Aurelio permaneció en la capital, coordinando personalmente los esfuerzos de socorro. Gastó vastas sumas del tesoro imperial en tratamientos médicos y ayuda a los pobres. Estableció hospitales públicos y organizó la distribución de alimentos. Más importante aún, mantuvo la calma moral de la población. En lugar de buscar chivos expiatorios o alimentar el pánico, utilizó la crisis como una oportunidad de enseñanza. Sus discursos públicos durante la peste están llenos de sabiduría estoica sobre la aceptación de lo incontrolable y la responsabilidad de hacer todo lo posible dentro de nuestro control. No te comportes como si fueras a vivir 1000 años. La muerte está suspendida sobre ti. Mientras vives, mientras te es posible, sé virtuoso, escribió durante la pandemia. Esta perspectiva no era fatalista, era liberadora. Si la muerte es inevitable, lo único que importa es cómo vives. Crisis 2. La revuelta de Avidio Casio. En el año 175 después de Cristo, Avidio Casio, uno de los generales más respetados de Marco Aurelio, se declaró emperador basándose en rumores falsos de que Marco Aurelio había muerto. Esta traición personal devastó al emperador, quien consideraba a Casio un amigo cercano. La respuesta de Marco Aurelio revela su carácter excepcional. En lugar de marchar inmediatamente con ejércitos para aplastar la rebelión, envió mensajeros intentando resolver el conflicto pacíficamente. Cuando finalmente tuvo que actuar militarmente, lo hizo con la menor violencia posible. Más extraordinario aún, cuando soldados leales asesinaron a Casio y trajeron su cabeza como trofeo, Marco Aurelio se negó a verla y ordenó que fuera enterrada con honores.
Perdonó a los seguidores de Casio y se negó a permitir investigaciones que pudieran llevar a persecuciones masivas. Cuando alguien te haga daño, pregúntate inmediatamente, ¿según qué concepto del bien y del mal ha obrado así? Una vez que lo comprendas, sentirás compasión por él, escribió tras esta traición. Crisis 3. La guerra germánica. Durante la mayor parte de su reinado, Marco Aurelio luchó contra invasiones bárbaras en las fronteras del Danubio. Estas no eran campañas de conquista gloriosas, eran guerras defensivas brutales y agotadoras contra enemigos determinados a destruir el imperio. Las condiciones eran terribles. Marco Aurelio pasó años en campamentos militares primitivos, enfrentando climas extremos, enfermedades y la constante amenaza de muerte. Era aquí, en estas circunstancias más adversas, donde escribió algunas de sus reflexiones más profundas. Acepta sin arrogancia, abandona sin resistencia, se recordaba a sí mismo. Esta actitud le permitía mantener la perspectiva incluso cuando las batallas se perdían o cuando las victorias llegaban a un costo terrible en vidas humanas. Su enfoque de la guerra también reflejaba sus principios estoicos. Trataba a los prisioneros con humanidad, negociaba tratados justos cuando era posible, y siempre buscaba terminar los conflictos con la menor violencia necesaria. Para Marco Aurelio, incluso la guerra era una oportunidad de practicar la virtud. Sección 4. Lecciones para el hombre moderno. Las enseñanzas de Marco Aurelio trascienden su época porque abordan desafíos universales del liderazgo, la responsabilidad y el crecimiento personal que enfrentan todos los hombres, independientemente de su posición en la vida. Lección 1. El liderazgo comienza con el autoliderazgo. Sé dueño de ti mismo y el mundo será tuyo, escribió Marco Aurelio. Esta no era una promesa de dominio externo, sino un reconocimiento de que no puedes liderar efectivamente a otros si no puedes liderarte a ti mismo. En la vida moderna, esto se aplica tanto al CEO de una corporación como al padre de familia, tanto al entrenador de un equipo como al hombre que lidera un proyecto en el trabajo. El liderazgo auténtico requiere autoconciencia, autodisciplina, y la capacidad de mantener tus valores bajo presión. Marco Aurelio desarrollaba estas cualidades a través de prácticas diarias específicas, meditación matutina, examen nocturno de conciencia, estudio filosófico constante y ejercicio físico regular. Estos hábitos no eran lujos, eran herramientas esenciales de liderazgo. Lección 2. La perspectiva temporal correcta. Una de las obsesiones modernas más destructivas es la necesidad de resultados instantáneos. Queremos éxito inmediato, transformación personal instantánea, relaciones perfectas sin trabajo, cuerpos ideales sin disciplina sostenida. Marco Aurelio pensaba en décadas, no en días. Piensa en ti mismo como muerto. Has vivido tu vida. Ahora toma lo que te queda y vívelo apropiadamente, escribía. Esta perspectiva lo liberaba de la ansiedad por resultados inmediatos y le permitía tomar decisiones basadas en principios a largo plazo. Para el hombre moderno, esto significa construir tu carrera, tus relaciones, tu salud y tu carácter con una mentalidad de inversión a largo plazo. Las decisiones correctas a menudo son difíciles en el corto plazo pero beneficiosas en el largo plazo. Lección 3. El servicio como fuente de significado. La cultura moderna masculina a menudo equipa el éxito con la acumulación, más dinero, más posesiones, más poder sobre otros. Marco Aurelio, quien literalmente tenía más de estas cosas que cualquier hombre de su época, encontró significado no en lo que podía tomar, sino en lo que podía dar. Constantemente considera cómo todas las cosas que ahora están pasando han pasado antes exactamente de la misma manera, y considera que pasarán así en el futuro, reflexionaba. Esta perspectiva lo motivaba a actuar no para la gloria personal temporal, sino para contribuir al flujo eterno del progreso humano. En términos prácticos, esto significa encontrar formas de servir en tu posición actual, sea cual sea. No necesitas ser emperador para aplicar este principio. Puedes servir a tu familia siendo un mejor esposo y padre, servir a tu comunidad siendo un mejor ciudadano, servir a tu profesión siendo un mejor colega. Sección V. La práctica diaria del emperador filósofo. Marco Aurelio no era filosófico solo en teoría,
desarrolló prácticas específicas que cualquier hombre puede adaptar a su vida moderna. Práctica 1. Las reflexiones matutinas. Cada mañana, Marco Aurelio comenzaba con lo que él llamaba ejercicios espirituales. Estos no eran religiosos en el sentido moderno, sino entrenamientos mentales para prepararse para el día. En la madrugada di para ti, me encontraré con entrometido, ingrato, insolente, mentiroso, envidioso, insociable. Todo eso les pasa por ignorar los bienes y los males. Pero yo, que he observado la naturaleza del bien, que es bello, y la del mal, que es feo, y la naturaleza del que comete falta, que es emparentada conmigo, no solo por sangre o semilla, sino por participar de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos. Esta práctica preparaba su mente para mantener la ecuanimidad ante el comportamiento difícil de otros. En lugar de reaccionar emocionalmente, podía responder desde la sabiduría. Práctica 2. El examen vespertino. Cada noche, Marco Aurelio revisaba su día con honestidad brutal. ¿Cuándo me he comportado hoy como ciudadano, como ser humano, como mortal? ¿He desperdiciado alguna oportunidad de hacer el bien? Esta práctica desarrollaba autoconciencia y accountability personal. No esperaba perfección de sí mismo, pero exigía crecimiento constante. Práctica 3. La meditación sobre la muerte. Regularmente, Marco Aurelio contemplaba su propia mortalidad. Es posible que mueras hoy. Que esto determine tus acciones, palabras y pensamientos. Esta práctica no era morbosa, era liberadora. Cuando tienes claro que tu tiempo es limitado, te enfocas automáticamente en lo que realmente importa y dejas de desperdiciar energía en trivialidades. Cierre emocional y llamado a la acción. Hermano, Marco Aurelio nos enseña que la grandeza no viene del poder que ejerces sobre otros, sino del poder que ejerces sobre ti mismo. No viene de lo que puedes tomar del mundo, sino de lo que puedes contribuir al mundo. En una época donde el liderazgo masculino está siendo redefinido, donde muchos hombres se sienten perdidos sobre qué significa ser fuerte, Marco Aurelio ofrece un modelo eterno. La fuerza viene de la virtud, el poder viene del servicio, y la grandeza viene de la disciplina interior. No necesitas ser emperador para aplicar estas lecciones. Puedes comenzar hoy mismo con las prácticas que transformaron a un joven filósofo en el líder más respetado de su época. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y únete a una comunidad de hombres comprometidos con el liderazgo auténtico basado en principios estoicos. Comparte este video con otros hombres que necesiten recordar que el verdadero poder está en el servicio, no en el dominio. Recuerda las palabras finales de Marco Aurelio en sus meditaciones: levántate y ponte en marcha. ¿Has descansado lo suficiente? ¿Para qué están hechos los hombres? Para la acción. La pregunta no es si tienes poder, la pregunta es cómo usarás el poder que tienes, por pequeño que parezca, para contribuir al bien común.